Mi exmarido, el que pisoteó mi orgullo, y su nueva esposa vinieron a ver el ático de mi edificio. Hola a todos. ¿Qué tal vuestro día? Espero que estéis siempre sanos y felices, y que mantengáis lejos a la gente arrogante. La historia que os traigo hoy es la de una mujer que fue despreciada y humillada por su exmarido y su nueva esposa. Una situación que duele solo de imaginarla, pero aquí es donde la trama da un giro. ¿Qué pasaría si el lugar donde ellos presumen de su riqueza fuera, en realidad, de tu propiedad? La protagonista de esta historia, Carmen, se reencuentra con su exmarido, Javier, y su nueva esposa y descarada amante, Valeria. Valeria, con aire de suficiencia, dice: Vaya, vaya, pero si es la viudita, cariño, qué pena me da verte tan sola. Pero ni en sus sueños más locos imaginaría que el suelo que pisa pertenece al lujoso ático propiedad de Carmen. ¿Cuán avergonzados se sentirán cuando descubran la verdad? ¿No es satisfactorio solo de pensarlo? El final de esta historia os brindará una intensa satisfacción de una manera muy elegante. Antes de sumergirnos en este intenso drama, tomad un momento para pulsar los botones de me gusta y suscribirse, y no olvidéis activar las notificaciones. Vuestro apoyo es mi mayor fuerza. Bien, ¿estáis listos para ver el momento en que la arrogancia es castigada con una fría sonrisa? Empecemos ya. El sol de la mañana se derramaba a través de las paredes de cristal de un rascacielos que se alzaba imponente en el corazón de Madrid. En el ático del último piso, una hermosa mujer vestida con un elegante traje de oficina contemplaba el bullicio de la ciudad a sus pies. Su nombre era Carmen. En su dedo, un anillo de diamantes, sencillo pero de una innegable sofisticación, brillaba discretamente. Ya no era la Carmen del pasado. La mujer que siempre agachaba la cabeza y escondía sus lágrimas tras la almohada había desaparecido. Ahora era la propietaria de este exclusivo apartamento, la Torre Esplendor, el mismo edificio sobre el que se encontraba. En ese momento, el sonido de unos pasos firmes se acercó. Un hombre apuesto, de complexión fuerte y vestido con un traje impecable, se aproximó y la rodeó suavemente por los hombros. Era el actual marido de Carmen, Mateo, el hombre que le había devuelto la sonrisa que había perdido durante años. ¿En qué piensas, cariño? La reunión con los inversores está a punto de empezar, preguntó Mateo con voz cálida. Su mirada estaba llena de amor, completamente distinta a la fría indiferencia que solía recibir de su exmarido. Carmen suspiró y esbozó una leve sonrisa. Es que todavía no me lo creo. Antes no podía ni soñar con tener un pequeño piso en un sótano, y ahora estoy en lo más alto de mi propio edificio. Todo parece un sueño. Mateo le apretó la mano. No es un sueño, Carmen. Es el resultado de tu esfuerzo, tus lágrimas y tus plegarias. Te mereces todo esto. Ya no eres la mujer débil que ellos abandonaron. Las palabras de Mateo transportaron a Carmen 5 años atrás. Las heridas habían cicatrizado, pero las cicatrices permanecían vívidas en su memoria. Aquel fue el día más oscuro de su vida. En el estrecho salón de la casa de sus suegros, abarrotado de objetos ostentosos para aparentar riqueza, Carmen estaba arrodillada en el frío suelo. Frente a ella, su exmarido Javier y su exsuegra. Sus rostros estaban enrojecidos por una ira irracional. Inútil, resonaban en sus oídos las palabras de su entonces suegra. Su dedo acusador apuntaba directamente a la cara de Carmen. Mira a Valeria. Es una mujer de carrera, guapa y gana mucho dinero. ¿Y tú qué eres? Un parásito que solo consume en esta casa. Nuestro Javier necesita una mujer que eleve el estatus de la familia. No una carga como tú. Carmen recordaba perfectamente haber intentado defenderse con voz temblorosa. Pero señora, yo también trabajaba para ayudar a Javier. Mi sueldo no era muy alto, pero siempre me esforcé. Con tu sueldo de miseria apenas te llegaría para tus cosméticos. La interrumpió Javier con un tono hiriente. No había ni un ápice de defensa en el hombre que una vez juró protegerla. Al contrario, rodeaba con arrogancia la cintura de la otra mujer que estaba a su lado. Era Valeria. Valeria se echó hacia atrás su larga melena y se rió con desdén. Déjalo, Javier. Si sigues enfadado, solo harás que esta pobrecita se sienta peor. Échala de una vez. Y ya te dije que si eras claro con ella, yo podría pagar la letra del coche de este mes. Aquellas palabras fueron el último clavo en el ataúd de Carmen. Su orgullo fue pisoteado por dinero. Javier eligió a la sofisticada y adinerada Valeria, abandonando a Carmen, que le había apoyado con devoción desde que no tenía nada. Haz las maletas ahora mismo. Carmen, a partir de hoy, estamos divorciados, gritó Javier sin dudarlo. Estoy harto de vivir en la pobreza contigo. Quiero ser feliz con Valeria. La suegra soltó una carcajada de satisfacción.
¿Has oído? Lárgate de una vez. Y ni se te ocurra llevarte nada de esta casa que no sean esos trapos que llevas puestos. Aquel día, Carmen salió de aquella casa arrastrando una vieja maleta bajo una lluvia torrencial. Hacía tiempo que sus lágrimas se habían secado. Juró en su interior que nunca más permitiría que nadie la menospreciara. Se levantaría, triunfaría, y demostraría que el diamante que ellos desecharon brillaría más que cualquier cosa que hubieran poseído jamás. Carmen. La voz de Mateo la trajo de vuelta al presente. Carmen parpadeó, disipando las sombras de su oscuro pasado. Miró a Mateo, el hombre que la amaba de verdad incondicionalmente. El hombre que la encontró cuando recogía los pedazos de su vida y la ayudó a construir este palacio. Perdona, cariño, estaba perdida en viejos recuerdos, dijo suavemente. El pasado ya pasó, amor. Ahora eres la reina de tu propio palacio, la tranquilizó Mateo. Ah, por cierto, el señor Morales dice que hay unos posibles inquilinos que insisten en ver el ático de esta planta. Dicen que son gente importante y que están dispuestos a pagar un buen precio. ¿Quieres recibirlos tú misma o se lo dejamos al señor Morales? Carmen se ajustó la chaqueta. Su aura imponente resurgió. Déjalos que vean. Sean quienes sean. Si pueden pagar son nuestros clientes. Pero prefiero observar desde la distancia primero. No quiero que cualquiera estropee nuestra obra maestra. Mateo asintió. Entendido. Entonces bajemos un momento al vestíbulo para comprobar que todo está listo en recepción. Me han dicho que los clientes ya han llegado y están aparcando. Se dirigieron al ascensor privado. Carmen no sabía que el destino le había preparado un encuentro sorprendente. Abajo, una berlina negra de alquiler acababa de entrar en la zona del vestíbulo del edificio. Dentro iban un inquieto Javier, una Valeria que no paraba de retocarse el maquillaje en el espejo y la madre de Javier, que no dejaba de maravillarse con la majestuosidad del edificio a través de la ventanilla. ¡Qué pasada, Javier! Esto sí que es un edificio de lujo, exclamó Valeria con los ojos brillantes. ¿Te imaginas la envidia de mis amigas del club cuando sepan que vivo en este ático? Tienes el dinero para el alquiler, ¿verdad? Javier se secó una gota de sudor frío de la frente. De sobra, cariño. No te preocupes. Por ti haría cualquier cosa. Pero por dentro, Javier sabía que había agotado todos sus ahorros de emergencia solo para mantener las apariencias. ¡Genial! Intervino su madre desde el asiento trasero. Estoy deseando presumir ante las vecinas. Hay que demostrarles lo exitoso que es mi Javier, no como esa Carmen, que a saber cómo le irá la vida. En la planta baja, las puertas del ascensor se abrieron con un suave ding. Carmen salió elegantemente junto a Mateo. En ese preciso instante, las puertas automáticas de cristal del vestíbulo se abrieron. Las 3 personas de su pasado entraron, engalanadas y listas para enfrentarse a un destino que pondría su arrogancia patas arriba. Carmen aún no los había visto, pero el aire del vestíbulo se sentía pesado, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. El taconeo de los zapatos de Valeria resonaba con especial estridencia sobre el reluciente suelo de mármol de la Torre Esplendor. Caminaba como si fuera una supermodelo, con las gafas de sol deliberadamente colocadas sobre su cabeza para sujetar su peinado perfecto. En su mano derecha, un bolso de marca de un color llamativo, como si esperara que todas las miradas se centraran en ella. Detrás, la madre de Javier la seguía con una sonrisa forzada, esforzándose por igualar el estilo de su ostentosa nuera. Javier, mientras tanto, caminaba el último, con un paso que denotaba todo menos confianza. De vez en cuando, se palpaba el bolsillo de la chaqueta para asegurarse de que su cartera seguía allí. El sudor frío comenzó a recorrerle las sienes. Aunque el aire acondicionado del vestíbulo funcionaba a la perfección, su mente era un caos. El saldo de su cuenta bancaria estaba en números rojos, pero la vanidad y la insistencia de Valeria lo habían llevado a poner un pie en aquel lujoso lugar. «Cariño, camina con más garbo», le susurró Valeria con voz baja pero firme, tirando bruscamente de su brazo al ver que se quedaba unos pasos atrás. «Vamos a ser los inquilinos del ático. No andes como si fueras un repartidor. ¡Qué vergüenza!». Javier tragó saliva. Tenía la garganta seca. ¿De verdad tiene que ser el ático, amor? He visto el folleto y el alquiler es carísimo. Quiero decir, el apartamento de tipo deluxe, en una planta intermedia también está muy bien. Tiene las mismas vistas a la ciudad. No hay mucha diferencia. Los ojos de Valeria se abrieron como platos. Se detuvo en seco, haciendo que su suegra casi se chocara con ella. ¿Estás de broma? Los maridos de mis amigas del club son empresarios mineros, altos funcionarios, dueños de empresas de exportación. Todos viven en áticos o en chalets de lujo. Y yo, la esposa del joven empresario Javier, ¿voy a vivir en un palomar de tipo deluxe? ¿Qué imagen daré cuando vengan mis amigas a visitarme?
La suegra intervino de inmediato para defender a su querida nuera. Valeria tiene razón. Javier, ¿qué te pasa? Una esposa guapa necesita unas instalaciones a su altura. No pienses como tu exmujer. Esa tal Carmen era una provinciana. Le dabas un cuartucho en un sótano y se quedaba tan contenta. Pero nuestra Valeria es un activo para la familia. Hay que tratarla como a una reina. Si te vuelves tacaño, la suerte se te escapará. Javier suspiró, sin atreverse a contradecir a su madre. Pero por dentro, quería gritar que su suerte se estaba escapando precisamente por seguir el ritmo de vida de ellas dos. Su negocio de imprenta iba mal, las deudas se acumulaban, y acababa de pedir un crédito online para pagar la fianza de este apartamento. Y así aparentar ser un triunfador ante la familia de Valeria. Sí, mamá. Solo era una sugerencia, respondió sin fuerzas. Se dirigieron de nuevo hacia el mostrador de recepción, que parecía imponente con sus paredes de granito negro y una lámpara de araña de cristal. Allí, varios empleados con uniformes impecables recibían a los visitantes con amabilidad. Valeria dejó caer su bolso sobre el mostrador, produciendo un sonido sordo para llamar la atención. Disculpe, venimos a ver el ático del último piso. Sigue disponible, ¿verdad? Mi marido pagará el año por adelantado en efectivo si es necesario, dijo en voz alta, para que todos a su alrededor la oyeran. El recepcionista se sorprendió un poco por el tono de Valeria, pero sonrió cortésmente. Buenas tardes, señora. Bienvenida a la Torre Esplendor. Sí, así es. El ático real del último piso ha sido recientemente remodelado y está listo para ser ocupado. Sin embargo, para visitar la unidad, primero deben pasar por un proceso de verificación de identidad y ser acompañados por uno de nuestros agentes senior. ¿Verificación de identidad? ¿Por qué tantas complicaciones? Somos ricos, no unos vagabundos que buscan pasar la noche aquí, espetó la suegra, perdiendo la paciencia. Mi hijo es director de una empresa. Tiene mucho dinero. Es solo pasar la tarjeta, no hay por qué complicarlo tanto. Javier intervino rápidamente antes de que su madre montara una escena mayor. Disculpe. Es que a mi madre no le gusta esperar. Por favor, tramítenlo lo más rápido posible. A nombre de Javier. Entregó su DNI con mano temblorosa. Mientras el recepcionista procesaba la información, Valeria sacó su smartphone. Empezó una transmisión en directo en sus redes sociales, apuntando la cámara hacia el alto y lujoso techo del vestíbulo. Hola a todos. Estoy en mi nuevo apartamento. Mirad qué pasada. Es súper lujoso. Mi marido es el mejor. Le daba pena que viviera en una casa normal. Rezad para que el contrato vaya bien, chicos. En cuanto tenga las llaves, os haré un tour. Valeria parloteaba a la cámara con un tono afectado y meloso. Javier solo podía mirar a su esposa con expresión ausente. Recordó los tiempos con Carmen. Ella nunca pedía nada. Incluso ahorraba en gastos del día a día para juntar dinero para el negocio de Javier. En aquel entonces, pensaba que Carmen era aburrida y poco sociable. Ahora, ahogado en deudas para mantener el estilo de vida de Valeria, la sencillez de Carmen le atormentaba como un remordimiento silencioso. Ah, disculpe, preguntó de repente Valeria al recepcionista, sacando a Javier de sus pensamientos. ¿Qué tal son los vecinos de aquí? Quiero decir, ¿son gente de nuestro nivel? Odio tener vecinos vulgares o ruidosos. El recepcionista sonrió con aire enigmático. No se preocupe, señora. Los residentes del ático son personas muy selectas. De hecho, la propia dueña del edificio utiliza con frecuencia su despacho privado en esta misma planta. Es una persona de gran distinción. Así me gusta. Ese es nuestro nivel, ¿verdad, mamá? Dijo Valeria con orgullo, dándole un codazo a su suegra. Quizás hasta me haga amiga íntima de la dueña. A lo mejor puede hacer negocios con Javier. La suegra asintió con entusiasmo. Claro, hija. Así son las relaciones de la alta sociedad, no como el barrio de la tal Carmen, donde solo entraban y salían vendedores de verdura del mercado. Se rieron en voz baja, burlándose del pasado, sin saber que la dueña del edificio de la que hablaban con tanta esperanza era, en realidad, la persona a la que más detestaban y querían evitar. El destino parecía estar preparando el mayor de los escenarios para desnudar su farsa en tan solo unos instantes. Señor Javier, señora Valeria, los llamó un agente de marketing que acababa de salir del ascensor. Por aquí, por favor, les mostraré la unidad. Justo cuando se giraban para seguir a la gente, las puertas de un ascensor privado en un rincón del vestíbulo se abrieron. Pero Valeria y Javier, absortos en sus teléfonos y su charla, no vieron quién acababa de salir. Apenas los separaban unos metros, pero el abismo del destino entre ellos ya era inmenso. El agente, de apellido López, guió al pequeño grupo por un pasillo de ascensores con paredes de mármol dorado. Explicaba con entusiasmo las instalaciones de la piscina infinita y el gimnasio privado,
de uso exclusivo para los residentes de las plantas superiores. Valeria asentía, ajustándose de vez en cuando las gafas de sol que no necesitaba en interiores. Mientras tanto, la madre de Javier estaba ocupada tocando un enorme jarrón en un rincón del pasillo para comprobar si era de verdad. Este ascensor de la derecha es exclusivo para el ático y los residentes VIP, por lo que la privacidad está totalmente garantizada, explicó el señor López mientras pulsaba el botón de llamada. En el instante en que las puertas del ascensor se abrieron con un ding y la luz se encendió, su atención se desvió hacia dos personas que estaban no muy lejos. Una mujer con un impecable vestido color crema, sin estampados llamativos, hablaba seriamente con un hombre a su lado. La mujer sostenía una tablet, y el hombre tomaba notas ocasionalmente en su teléfono. El primero en reconocerlos fue Javier. Sus pasos se detuvieron de golpe. Su rostro, ya pálido, perdió todo color. El corazón le latía desbocado, no de amor, sino de una mezcla de miedo y vergüenza. Carmen, murmuró casi sin querer. La voz se le quedó atrapada en la garganta. Al oír el nombre, Valeria giró la cabeza bruscamente. Entrecerró los ojos y recorrió con la mirada a la mujer del vestido crema de la cabeza a los pies. Unos segundos después, sus labios se torcieron en una sonrisa despectiva. Vaya, vaya. Qué pequeño es el mundo, cariño. La voz chillona de Valeria resonó en el silencioso pasillo. Se acercó deliberadamente, acortando la distancia con Carmen. Carmen dejó de hablar con Mateo y giró la cabeza lentamente. Su rostro estaba sereno. No había ni un atisbo de sorpresa. Era como si estuviera viendo a una extraña perdida. Su mirada era suave, pero penetrante, completamente diferente a la de la Carmen de hace 5 años, que siempre agachaba la cabeza con miedo. Pero bueno, ¿qué haces tú aquí?, soltó Valeria, cruzándose de brazos y mirando a Carmen con una mirada crítica y desafiante. ¿No estarás vendiendo seguros en este edificio tan caro? ¿O es que ahora limpias aquí? La suegra se adelantó de inmediato para situarse junto a su nuera. Arrugó la nariz como si oliera algo desagradable, a pesar de que de Carmen emanaba un suave y costoso perfume de vainilla. Con razón el aire se ha enrarecido de repente, dijo en voz alta con sarcasmo. Resulta que apestaba a fracaso del pasado. ¿Te apartas? No estorbes a la gente de éxito. Javier se quedó paralizado detrás de su madre, sin atreverse a mirar a Carmen a los ojos. Se sentía insignificante. Aunque Carmen vestía de forma sencilla, sin las joyas ostentosas de su madre ni los bolsos con logos gigantes de Valeria, de su exmujer emanaba una poderosa dignidad. Pero el cerebro de Javier, en pánico, se negaba a admitirlo. Prefirió aferrarse a la idea de su madre de que Carmen debía estar en una situación difícil. La mandíbula de Mateo, que estaba al lado de Carmen, empezó a tensarse. Sus manos ya estaban cerradas en puños, listo para reprender la grosería de las dos mujeres que tenía delante. Como marido que adoraba a Carmen, no podía soportar que la insultaran en su propio edificio. Disculpen, pero midan un poco sus palabras, empezó a decir Mateo. Pero una mano suave lo detuvo, agarrando su brazo. Carmen negó con la cabeza y le hizo una señal con los ojos. Todavía no, quédate quieto. Entonces Carmen miró alternativamente a su exsuegra y a Valeria. No había ira en su voz. Solo un tono frío e indiferente. Pasen, señora. Valeria. Este pasillo es lo suficientemente ancho para todos. No estoy en el camino de nadie. Tsk, ¿qué aire se da?, bufó Valeria, poniendo los ojos en blanco. Tiró del brazo de Javier, que seguía paralizado. Vámonos, cariño. No la mires más. No vaya a hacer que se nos pegue la pobreza. Nosotros tenemos que subir a ver nuestro palacio. La suegra escupió discretamente a un lado. Por suerte, no llegó al suelo de mármol, pero fue una clara señal de desprecio. Y que te quede claro, Carmen. Ni se te ocurra venir a pedirle dinero a Javier cuando nos veas viviendo aquí. Haremos como que no te conocemos. Carmen se limitó a sonreír levemente. Una sonrisa cuyo significado era difícil de descifrar para ellos. Por supuesto, señora. Le prometo que su hijo no tendrá que mendigar ni un solo céntimo. Que disfruten de la visita. El agente de marketing, el señor López, que se había sentido incómodo presenciando el drama familiar, se apresuró a guiar a sus clientes hacia el ascensor ya abierto. Por aquí, por favor, señores. El ascensor está listo. El grupo de Javier entró en el ascensor. Justo antes de que las puertas se cerraran, Valeria le dedicó a Carmen un gesto de despedida burlón. Javier, por su parte, bajó la cabeza profundamente, evitando un último cruce de miradas con la mujer a la que había abandonado. Las puertas del ascensor se cerraron. Los números digitales de arriba empezaron a ascender. Tras su partida, el silencio volvió a reinar en el pasillo del vestíbulo. Mateo dejó escapar el aire que había contenido, su aliento agitado por la ira reprimida.
¿Por qué te has quedado callada, cariño? Esas dos tienen veneno en la lengua. Quería llamar a seguridad ahora mismo para que las echaran. Carmen volvió a mirar la pantalla de su tablet como si nada hubiera pasado. Como si el insulto de hace un momento solo hubiera sido una ráfaga de viento. Tocó la pantalla un par de veces, comprobando el estado del ático al que se dirigía su exmarido. Perder los estribos en el vestíbulo solo nos rebajaría a su nivel, cariño, respondió sabiamente. Miró a su marido con dulzura. Dejémoslos volar alto por ahora. Cuanto más alto vuelen con la arrogancia, más dolorosa será la caída cuando se den cuenta de que sus alas son falsas. Carmen giró la cabeza hacia el ascensor que llevaba a Javier. ¿No es la mejor comedia del día? Quieren presumir de propiedades en un lugar cuya escritura está en nuestra caja fuerte. Mateo guardó silencio por un momento, y luego una sonrisa de admiración se dibujó en su rostro. Acarició la cabeza de Carmen. Eres increíble. Tu paciencia es aterradora, cariño. Vamos, amor. A la sala de control de CCTV, dijo Carmen, caminando hacia el ascensor del personal. Quiero asegurarme de que nuestros invitados especiales reciban el servicio que merecen, y una sorpresa que no olvidarán en la vida. Mientras tanto, en el ascensor que subía a toda velocidad, Valeria seguía quejándose. ¡Ay, qué mala suerte! Me han amargado el día. Refunfuñaba mientras se miraba en el espejo de la pared del ascensor. Por cierto, cariño, ¿has visto su ropa? Parecía tela de mercadillo, totalmente sosa. Lo debe estar pasando fatal desde que te divorciaste. Sí, eso parece, respondió Javier secamente. Pero su mente estaba en otra parte. Había visto de reojo el reloj que llevaba el hombre que estaba con Carmen. Javier conocía ese reloj. Era una edición limitada que costaba lo mismo que un apartamento de 3 habitaciones. ¿Quién era ese hombre? Si Carmen era pobre, ¿por qué el hombre a su lado llevaba semejante lujo? Esa pregunta empezó a carcomer su tranquilidad, pero tenía demasiado miedo de encontrar la respuesta. ¡Ding! Las puertas del ascensor se abrieron en la última planta. El verdadero espectáculo de la riqueza se desplegaba ahora ante sus ojos, listo para atraparlos en la ilusión que ellos mismos habían creado. Cuando las puertas del ascensor se abrieron lentamente, las bocas de la parlanchina Valeria y su suegra se cerraron de golpe. No por miedo, sino por puro asombro. Ante ellos se extendía un salón que era al menos 3 veces más grande que el piso de alquiler en el que vivían. El suelo de mármol blanco con vetas doradas reflejaba la luz de una gigantesca lámpara de araña de cristal que colgaba majestuosamente del techo de 6 metros de altura. Unos enormes ventanales de cristal se extendían de pared a pared, ofreciendo una vista panorámica impresionante de la metrópolis a sus pies. Las nubes bajas parecían estar a la altura de sus ojos, dando la sensación de estar en un palacio en el cielo. ¡Dios mío!, exclamó la suegra. Sus ojos parecían salírsele de las órbitas. Le temblaban las manos al tocar el sofá de cuero color crema, que parecía increíblemente mullido, en el centro del salón. Esto es el paraíso en la tierra, hijo. Solo este sofá debe costar más que el coche de nuestros vecinos. Valeria no se quedó atrás. Corrió directa hacia el gran ventanal y abrió los brazos como si quisiera abrazar toda la ciudad. ¡Increíble! ¡Increíble! Esto es vida, cariño, gritó eufórica. Dio una vuelta, y el vuelo de su vestido se hinchó. Luego miró a Javier con ojos brillantes y llenos de exigencia. Mira esto, cariño. Este paisaje es perfecto para el fondo de mis fotos de publicidad en redes sociales. Me da igual. Tenemos que vivir aquí, sí o sí. El agente de marketing, el señor López, sonrió cortésmente. Era una sonrisa profesional, entrenada para tratar con clientes que se deslumbran fácilmente con el lujo. Esta es la suite de tipo royal. Tiene una superficie de 350 metros cuadrados, sistema de domótica, 3 dormitorios con baño en suite, un despacho privado y acceso exclusivo a un helipuerto si fuera necesario. ¡Helipuerto!, exclamó la suegra, extasiada. Le dio un fuerte golpe en el hombro a Javier. ¿Has oído, Javier? ¿Un helipuerto? Eso significa que cuando seamos aún más ricos, podremos comprar un helicóptero y aparcarlo arriba. ¡Ay! Me imagino la cara que pondrá la verdulera del barrio cuando se entere de que vivimos en un sitio tan espectacular. Le dará un infarto. Javier solo pudo forzar una sonrisa tensa en su rostro. Apretó con fuerza la hoja de precios que acababa de recibir del señor López. Las cifras que contenía le revolvían el estómago. El alquiler anual equivalía a los ingresos de 2 años de su negocio de imprenta, en el caso de que fuera bien. Pero la realidad es que ahora mismo el negocio estaba completamente estancado. Cariño, ¿por qué te quedas ahí parado? Sácame unas fotos, le instó Valeria, posando con las piernas cruzadas sobre la barra de bar de granito negro. Rápido.
y que el ángulo me haga parecer elegante. Javier obedeció con paso cansino. Sacó el móvil y fotografió a su mujer, que posaba afanosamente como si fuera la reina del mundo. En la pantalla de su teléfono apareció fugazmente una notificación de una aplicación de préstamos online. Hoy vence el plazo de su préstamo. Por favor, realice el pago de inmediato para evitar recargos. Javier se apresuró a deslizar la notificación antes de que Valeria la viera. Muy bien, señor López, dijo Javier, intentando que su voz sonara grave y autoritaria, aunque el sudor frío seguía recorriéndole la espalda. Pero, ¿hay algún descuento especial si pagamos en efectivo? Quiero decir, si pagamos un año por adelantado. Valeria frunció el ceño al oír la palabra descuento. Cariño, no seas cutre. Un rico no pide descuentos como si estuviera comprando pimientos en el mercado. Paga y ya está. ¿Qué te pasa? ¿Eres un empresario? El señor López asintió comprensivo. Por supuesto, hay un pequeño descuento por el pago de un año en efectivo por adelantado, señor. Sin embargo, la política de gestión de este edificio es muy estricta. Además del alquiler, deben depositar hoy mismo una fianza equivalente a 3 meses de alquiler para que podamos reservar esta unidad y que nadie más la contrate. ¿3 meses? A Javier se le cortó la respiración. Eso significaba que tenía que desembolsar cientos de miles de euros hoy mismo. Eso no es nada, intervino su madre con arrogancia. Caminaba inspeccionando la cocina, equipada con electrodomésticos de importación. Págalo, Javier, no lo pienses, es por el prestigio de nuestra familia. No querrás que te traten como a tu exmujer, ¿verdad? Mírala. Con esa ropa ya se veía que este sitio ni en sueños se lo podría permitir. Valeria se bajó del taburete del bar, se acercó a su marido y le pasó un brazo por el suyo. Así es, cariño. ¿Has visto a Carmen ahí abajo? Uf, me imagino lo verde de envidia que se pondrá cuando sepa que vivimos en este ático. Es una demostración, cariño. Una demostración de que elegiste a la mujer correcta. Yo soy un diamante. Y un diamante no necesita una caja de cartón sino un estuche de lujo. Las palabras de Valeria eran un arma de doble filo. Por un lado, se elogiaba a sí misma, y por otro, empujaba a Javier al abismo. Javier miró el rostro intensamente maquillado de su mujer. Era guapa, sí, pero esa belleza exigía un precio que lo estaba ahogando. Era diferente a la antigua Carmen, que siempre decía, «No hace falta que me compres cosas caras, cariño. Ahorremos ese dinero para el negocio». «Está bien, amor. Veré qué puedo hacer», respondió Javier en voz baja, rindiéndose a su propio orgullo. El señor López miró su reloj. «Muy bien. ¿Por qué no echan un vistazo al dormitorio principal? Las llaves están allí. Yo saldré un momento para confirmar por teléfono con mi gerente la disponibilidad de la unidad. Parece que hay otro cliente interesado haciendo una oferta». «¿Otro cliente?», se alarmó Valeria. «No puede dárselo a otro. Esto es mío. Cariño, haz la transferencia ya. No vaya a hacer que nos lo quiten. Disfruten de las vistas mientras tanto, señores». «Vuelvo enseguida», dijo el señor López, inclinándose cortésmente antes de salir del ático. Tan pronto como el señor López salió y la puerta se cerró, la suegra se quitó los zapatos y los tiró de cualquier manera cerca de la puerta. «Ay, estos tacones me están matando. Javier, mira si hay bañera en el baño. Me apetece un baño de agua caliente esta noche». Javier se frotó la cara con brusquedad. «Mamá, todavía no hemos firmado el contrato. No hagas cosas raras». «Será nuestro en nada», replicó Valeria con ligereza. Se dirigió al dormitorio principal. «Cariño, ven aquí. Esta habitación es una pasada. La cama es king size y tiene un balcón privado». Dentro del lujoso dormitorio principal, Valeria se tiró sobre la mullida cama. Se rió a carcajadas. Una risa de victoria vacía. «Me siento como la reina de Madrid. Es increíble que me hayas traído hasta aquí, cariño. Hice bien en casarme contigo». Javier se quedó en el umbral del dormitorio, mirando a Valeria revolcarse en la cama. Se metió la mano en el bolsillo del pantalón, sacó el móvil y abrió la aplicación del banco. Las cifras en la pantalla eran desoladoras. Le dio vueltas a la cabeza. Podía llamar a un viejo amigo para pedirle dinero, o quizás hipotecar a escondidas la casa de su madre. Ideas perversas y desesperadas empezaron a invadir su mente. Por esta vanidad desmedida, Javier estaba dispuesto a hacer cualquier tontería. Mientras tanto, en otra habitación del mismo edificio, un par de ojos observaban sus movimientos a través de una pantalla de monitor de alta resolución. Carmen estaba sentada en un cómodo sillón de despacho, bebiendo un té de jazmín caliente. En la pantalla se veía claramente a su ex-suegra intentando abrir el frigorífico de la cocina del ático y a Valeria saltando sobre la cama. «Míralos, cariño», le dijo en voz baja a Mateo,
que estaba de pie a su lado. Se creen los dueños del mundo, no saben que están bailando al borde del abismo. Mateo negó con la cabeza al ver el comportamiento de la ex-suegra. Esa señora, tirando los zapatos sobre el suelo de mármol italiano recién pulido. ¡Qué falta de educación! Déjalos. Sonrió Carmen levemente. Pero en sus ojos había determinación. Déjalos volar lo más alto posible en su fantasía. 5 minutos más. En 5 minutos el señor Morales entrará y despertará su dulce sueño. En la pantalla del monitor se veía a Javier paseando nervioso por el salón del ático, haciendo una llamada urgente a alguien. Carmen podía adivinar que su exmarido estaba pidiendo dinero prestado. En realidad me da un poco de pena, murmuró Carmen, trabajando tan duro solo para llenar el agujero negro llamado apariencias. Esa es su elección, cariño, le recordó Mateo. Ahora es nuestro turno de darles una lección sobre lo que es la verdadera propiedad. En el ático, se oyó la voz de Valeria llamando a su marido. Javier, ven a hacerte un selfie conmigo en el balcón. El grito resonó en las lujosas paredes, que pronto se convertirían en testigos mudos de la caída de su orgullo. Javier colgó el teléfono con cara de frustración. Su amigo se había negado a prestarle dinero. Respiró hondo. Se puso de nuevo la máscara de la sonrisa falsa y se dirigió hacia su amada esposa, que le exigía el mundo. Sí, cariño. Ya voy, respondió Javier mientras se dirigía al balcón, sin darse cuenta de que su tiempo se estaba acabando. El doloroso momento de la verdad se acercaba a ellos por segundos. En la sala de control, Mateo apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su mirada no se apartaba de la pantalla del monitor que transmitía en directo desde el ático. En la pantalla, la madre de Javier sacaba despreocupadamente una bolsa de patatas fritas de su gran bolso, comía con avidez y luego, sin ningún reparo, se sacudía las migas de los dedos en las rendijas del sofá de cuero color crema importado. Esto es demasiado. Carmen, mira el comportamiento de tu ex-suegra, gruñó Mateo. Su voz temblaba de ira contenida. Ese sofá cuesta cientos de miles de euros. Lo encargamos especialmente a Italia, y esa mujer lo trata como si fuera el banco de una tasca de barrio. Voy a ordenar a los guardias de seguridad que lo saquen de ahí ahora mismo. Esto es vandalismo. Mateo intentó coger el interfono para contactar con la sala de seguridad, pero la mano suave de Carmen lo detuvo al instante. Carmen miró a su marido con una mirada tranquila pero firme. «Cálmate, cariño. No te precipites», dijo suavemente. «Si los echas ahora de forma violenta, se harán las víctimas. Irán por ahí diciendo que el dueño del edificio es un arrogante. No necesitamos ese tipo de drama barato. Pero, Carmen, han pisoteado tu orgullo y ahora están ensuciando tu casa», protestó Mateo. «Exactamente, cariño», sonrió Carmen levemente. Una sonrisa que contenía 1000 significados. «Déjalos que se crezcan. Déjalos sentir que ese sofá, esas vistas, ese lujo, todo es suyo. Cuanto más sientan que lo poseen, mayor será el shock cuando descubran que no tienen ningún derecho sobre ello. El castigo mental es mucho más doloroso que ser expulsado por un guardia de seguridad». Carmen volvió a mirar la pantalla del monitor. Además, el señor López está a punto de volver a esa habitación para exigir el pago. Ese será el primer acto de su caída. Mientras tanto, en el ático, el ambiente era de pequeña fiesta. Valeria ya se había hecho decenas de fotos en cada rincón de la estancia. Se sentó junto a su suegra, abanicándose con el folleto del apartamento. «Ay, suegra, cuando nos mudemos aquí tiene que venir a visitarnos a menudo. Haremos una reunión familiar para que las tías que nos criticaban se callen la boca al ver el éxito de Javier», parloteaba Valeria con tono orgulloso. «Por supuesto, hija, estoy muy orgullosa de ti. Eres una bendición para nuestro Javier. No como la otra, esa Carmen. Esa solo traía mala suerte», respondió la suegra mientras masticaba las patatas. «Oye, Javier, ¿por qué tienes esa cara tan pálida? Está bajo el aire acondicionado». Javier, que estaba de pie junto a la ventana, se sobresaltó. Se secó rápidamente el sudor de la frente. «No, mamá. Solo estoy un poco mareado. ¿Será que no he desayunado?» En realidad, le dolía la cabeza de pensar de dónde iba a sacar cientos de miles de euros en cuestión de minutos. De repente, la puerta del ático se abrió. El agente de marketing, el señor López, volvió a entrar con un datáfono en una mano y una gruesa carpeta de contratos en la otra. El rostro del señor López seguía luciendo una sonrisa amable, pero ahora su mirada era más aguda y profesional. «Disculpen la espera, señor Javier», señora Valeria saludó cortésmente. «La buena noticia es que esta unidad sigue disponible, y mi gerente ha aprobado reservársela especialmente para ustedes durante el día de hoy». «¡Qué bien!», exclamó Valeria, encantada.
Se levantó de un salto y se colgó del brazo de Javier. ¿Ves, cariño? Si eres bueno, la vida te recompensa. Venga, cariño, paga ya. Me muero de ganas de presumir de las llaves de este apartamento en Instagram. El señor López colocó el datáfono sobre la mesa de mármol. Siguiendo el procedimiento de nuestra empresa, para asegurar esta unidad del ático real, deben abonar ahora mismo la fianza y el primer mes de alquiler. El importe total es de 100.000 euros. Aquí tiene, señor Javier. Aquella habitación fría de repente le pareció un horno a Javier. La cifra de 100.000 euros resonaba en su cabeza como una sentencia de muerte. Miró el datáfono con ojos aterrorizados. ¿100.000 euros? Repitió con la voz quebrada. No. ¿No podría transferirlo mañana? Creo que he alcanzado el límite de transferencias de hoy. Valeria le dio un codazo fuerte en las costillas. Cariño, no seas ridículo. Tienes esa tarjeta platino con un límite altísimo. Paga con esa. Javier hizo una mueca. La tarjeta de crédito a la que se refería Valeria en realidad ya había superado su límite el mes pasado cuando le compró un bolso de marca, pero no podía admitirlo delante del agente de marketing y, sobre todo, delante de su madre. Ah, sí, un momento. Javier rebuscó en su cartera con manos temblorosas. Sacó una tarjeta de crédito negra. Por dentro rezaba para que ocurriera un milagro en el sistema del banco y la transacción fuera aprobada. El señor López cogió la tarjeta y la pasó por el terminal. Bip. Los dedos del señor López bailaron sobre los botones numéricos. Introdujo el importe y luego le acercó el datáfono a Javier. Por favor, introduzca su PIN. Javier tecleó los 6 dígitos con vacilación. Los segundos que esperó a que saliera el recibo le parecieron horas. Bip. La pantalla del datáfono se iluminó en rojo. Mostraba un mensaje corto pero letal. Transacción denegada. Lo siento, señor. La transacción ha sido denegada, dijo el señor López con tono neutro. Valeria bufó con fastidio. ¿Pero por qué se deniega? Cariño, ¿no habrás metido mal el PIN por los nervios? Seguro. Seguro que es porque el chip está sucio. Se excusó Javier nervioso. Señor López, inténtelo de nuevo, por favor. El señor López lo intentó de nuevo. El resultado fue el mismo. Transacción denegada. La suegra empezaba a perder la paciencia. Ay, Javier, paga con otra tarjeta y ya está. No me pongas nerviosa. ¿Cómo no va a pasar la tarjeta de un empresario? El rostro de Javier estaba ahora rojo de vergüenza. Sacó una tarjeta de débito de otro banco. Era la de su cuenta principal, donde no tenía ni 1.000 euros. Sabía que no funcionaría, pero no tenía más opción que ganar tiempo. Pruebe con esta, dijo sin fuerzas. El señor López pasó la tarjeta. Javier introdujo el PIN, y de nuevo un sonido agudo salió del terminal. Bip, bip. Saldo insuficiente. Esta vez, el señor López ya no sonreía amablemente. Miró a Javier con recelo. Disculpe, señor Javier. Esta tarjeta no tiene saldo suficiente para esta operación. ¿Tiene otra tarjeta? ¿O prefiere cancelar la reserva? Valeria abrió los ojos como platos. Su rostro se enrojeció de vergüenza e ira. ¿Cancelar? ¿De qué hablas? Javier, ¿de verdad tienes intención de alquilarme un apartamento? ¿Por qué no funciona ninguna tarjeta? ¿Lo estás haciendo a propósito para que no podamos vivir aquí? No es eso, cariño. Seguro que el sistema del banco está caído, se excusó Javier. Su voz era cada vez más débil. Señor López, estoy seguro de que hay dinero. Debe ser un error de la red. Puedo esperar 5 minutos más, señor, dijo el señor López con firmeza. Su tono se había vuelto frío. Pero si no se realiza el pago, lamento informarle de que tendrán que desalojar la unidad. Tenemos programada la visita de otro cliente BBIP en breve. ¿Y quién es ese cliente BBIP? Preguntó la suegra con despecho. ¿Nosotros no somos BIP? Mi hijo es rico. En la sala de control, Carmen sonrió con satisfacción al ver la expresión de pánico en el rostro de Javier. Ha llegado el momento, cariño, dijo, levantándose de su asiento y dirigiéndose a Mateo. El señor López ha cumplido su parte. Ahora le toca a la dueña del edificio entrar en escena para resolver este desastre. Mateo asintió y se ajustó la chaqueta. Vamos. Me muero de ganas por ver sus caras cuando descubran quién es el cliente VIP y el dueño de este lugar. Carmen y Mateo salieron de la sala de control. Sus pasos eran firmes mientras se dirigían al ático, no para enfadarse ni para gritar, sino para darles a Javier y a su familia una lección de humildad que sacudiría los cimientos de su arrogancia. La verdadera tormenta estaba a punto de comenzar. El ambiente en el ático, que al principio estaba lleno de admiración y falsas esperanzas, se había convertido en un pequeño infierno para Javier. El bip del datáfono anunciando su transacción fallida
Sonaba como el martillo de un juez sentenciando a muerte su orgullo. Gruesas gotas de sudor le corrían por las sienes, mojando el cuello de su cara camisa, que ahora sentía como una soga. Javier, no te quedes ahí como una estatua. Haz algo. El grito agudo de Valeria rompió el tenso silencio. Golpeaba con rabia el suelo de mármol con sus tacones. ¡Qué vergüenza, por Dios! ¿Cómo es posible que la tarjeta de crédito de un empresario no tenga saldo? Lo haces a propósito para humillarme delante de este vendedor de pacotilla, ¿verdad? El agente de marketing, el señor López, suspiró al oír lo de vendedor de pacotilla, pero mantuvo su sonrisa profesional, que ahora se sentía gélida. Disculpe, señora. Yo solo sigo el procedimiento. Si el pago falla, no puedo seguir reservando la unidad. La suegra, incapaz de soportar ver a su orgulloso hijo acorralado, se adelantó de inmediato y apuntó a la cara del señor López con un dedo adornado con anillos de oro. Oye, jovencito, cuidado con lo que dices. No te atrevas a insinuar que la tarjeta de mi hijo está vacía. Vuestra máquina estará rota, o el internet de este edificio será una porquería. Mi hijo es multimillonario. Seguramente tendrá el dinero en un depósito a plazo fijo y no puede sacarlo ahora mismo. ¿Qué sabrás tú del dinero de los ricos? Javier asintió apresuradamente, aferrándose a la excusa absurda de su madre como si fuera un salvavidas. Sí, señor López. La mayor parte de mis fondos están en depósitos a largo plazo y acciones en el extranjero. Olvidé transferirlo a mi cuenta corriente hoy. Hagamos una cosa. Deme una hora. Llamaré a mi asesor financiero para que tramite una transferencia manual. El señor López negó con la cabeza con firmeza. Lo siento, señor Javier. Su tiempo ha terminado. Nuestro sistema funciona en tiempo real. Si el ingreso no se confirma ahora, la unidad pasa automáticamente al siguiente en la lista de espera. El señor López cogió el walkie-talkie que llevaba en el cinturón, dispuesto a llamar a seguridad. Y como le dije antes, un invitado VIP está a punto de llegar. Le ruego que colabore y desaloje las instalaciones rápidamente. La palabra desalojar hizo que las emociones de Valeria explotaran. Cogió el folleto del apartamento que estaba sobre la mesa y se lo tiró a la cara al señor López. El papel grueso rozó la mejilla del agente y se desparramó por el suelo. ¿Cómo te atreves a echarme?, gritó histérica. Su cara bonita, ahora desfigurada por la ira, daba miedo. ¿No sabes quién es mi marido? ¿No sabes quién soy yo? Tu estúpido orgullo me lo compro con dinero. Llama a tu jefe ahora mismo. Voy a poner una queja. Hoy mismo haré que te despidan por insultar a una futura inquilina del ático. Javier estaba muerto de vergüenza. Intentó calmar a su mujer, tirando de su brazo hacia atrás. Cariño, cálmate. No grites. Hablemos las cosas con calma. ¡Suéltame!, gritó Valeria, apartando bruscamente la mano de Javier. Eres un blando. ¿Te quedas ahí parado mientras insultan a tu mujer? Deberías haberle pegado una bofetada. Llama a tus amigos altos cargos. Diles que nos están tratando injustamente aquí. El alboroto iba en aumento. La suegra también se unió a los gritos, acusando al señor López de haberles dado un datáfono roto para estafarlos. Javier estaba atrapado entre dos mujeres que le exigían que las defendiera, mientras su cartera estaba vacía. Sentía que el mundo le daba vueltas. La imagen de la tranquila y sumisa Carmen le vino de repente a la cabeza, en un contraste brutal con la furia de Valeria. Justo cuando el señor López iba a pulsar el botón de llamada de su walkie-talkie, la puerta principal del ático se abrió de par en par. ¿Qué es todo este alboroto? Una voz grave, autoritaria y profunda resonó en toda la estancia, acallando al instante los gritos de Valeria y las quejas de la suegra. Un hombre de mediana edad con un impecable traje gris entró. Su rostro era severo, su pelo peinado hacia atrás con pulcritud. En el pecho izquierdo llevaba una placa con el nombre Señor Morales, director general. Detrás de él, dos corpulentos guardias de seguridad esperaban con las manos a la espalda. El señor López, aliviado, se inclinó inmediatamente en señal de respeto. Buenas tardes, señor director. Lamento el alboroto. Estos clientes se niegan a abandonar las instalaciones a pesar de que sus tarjetas han sido rechazadas varias veces y están siendo verbalmente abusivos. El señor Morales miró fijamente a Javier, Valeria y la suegra, uno por uno. Su mirada era como un rayo X, capaz de ver a través de sus carteras y de su maltrecho orgullo. ¿Así que estos son los invitados que están causando problemas en nuestro edificio?, preguntó con frialdad. Lejos de asustarse, Valeria sintió una nueva esperanza. Creyó erróneamente que el señor Morales había venido a defenderlos como consumidores. Puso inmediatamente una expresión de víctima, aunque su tono seguía siendo arrogante. Ah, por fin llega el jefe. Señor director,
Debería educar mejor a sus empleados, se quejó Valeria, señalando al señor López. ¿Nos echa por un simple problema técnico del banco? Somos gente de dinero, señor director. Mi marido es un empresario de éxito. Íbamos a contratar esta unidad por un año en efectivo, pero su servicio es pésimo. Conozco a muchos abogados. Podría demandar a este edificio. La suegra también intervino con familiaridad. Así es, señor director. Deberían compensarnos. Ni siquiera nos han ofrecido una bebida de bienvenida, y no paran de exigirnos dinero como si fuéramos morosos. Mi hijo Javier nada en la abundancia. El señor Morales no se inmutó. No sonrió ni un poco. Se acercó lentamente a la mesa de mármol, recogió el folleto que Valeria le había tirado a la cara al señor López y lo limpió con un pañuelo, como si el folleto acabara de tocar algo repugnante. Señores, la voz del señor Morales era baja pero cargada de presión. En este edificio, el respeto no se compra a gritos, sino con educación. En nuestro sistema consta que la tarjeta del señor Javier ha sido rechazada por saldo insuficiente. Eso no es un problema técnico. Es un hecho financiero. El rostro de Javier se volvió ceniciento. Le fallaron las piernas al oír ese hecho proclamado en voz alta delante de extraños. Y en cuanto a las demandas legales, continuó el señor Morales, mirando directamente a los ojos de Valeria, ¿tenemos una grabación completa de CCTV de usted lanzándole el folleto a mi empleado? Eso podría constituir una agresión y un delito leve de lesiones. ¿Quiere que iniciemos nosotros primero los trámites legales? Valeria se quedó boquiabierta. Su boca, que hasta hace un momento no paraba de proferir insultos, ahora estaba firmemente cerrada. Su arrogancia se desinfló al instante. Pero, tartamudeó la suegra, somos clientes. Los clientes son personas invitadas o que tienen la capacidad de pagar, señora, la interrumpió el señor Morales con firmeza. Ahora, por favor, abandonen esta estancia. La propietaria de este edificio y dueña de este ático acaba de llegar a la puerta. Desea realizar una inspección sorpresa y detesta encontrar basura, o mejor dicho, personas no autorizadas, dentro de su propiedad privada. ¿La propietaria?, repitió Javier en voz baja. Un atisbo de esperanza apareció en sus ojos. Señor director, ¿podría hablar con la propietaria? Quizás sea socia mía. Conozco a muchos empresarios del sector inmobiliario. Dígale mi nombre, Javier. Quién sabe, a lo mejor me hace un favor. Valeria también recuperó el ánimo. Claro, seguro que es alguien que conoce Javier. El mundo de los ricos es un pañuelo. Dígale que entre, señor director. Hablemos entre nosotros, al mismo nivel. A ver si luego su jefe le va a regañar por haber echado a un amigo. El señor Morales miró a Javier con una expresión indescifrable, una mezcla de lástima y diversión. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa enigmática. ¡Qué oportuno!, dijo el señor Morales. Resulta que ella conoce muy bien al señor Javier, e incluso a su familia. El corazón de Javier latía desbocado. ¿Quién podría ser?, pensó. ¿El presidente del Banco X? ¿O el director del Grupo Y? ¿Quizás algún antiguo socio de su padre? Pues dígale que entre de una vez, instó Valeria, impaciente, creyendo que había ganado la partida. ¿A qué espera? El señor Morales asintió discretamente al guardia de seguridad que estaba junto a la puerta. Abrid la puerta de par en par. Recibid a la propietaria de la Torre Esplendor. La gran puerta doble se abrió por completo. La luz del pasillo proyectó las siluetas de dos figuras que se erguían imponentes en el umbral. Se oyó el sonido de unos zapatos de hombre de suela gruesa, acompañado del eco de unos tacones, lentos pero firmes. Javier entrecerró los ojos, intentando ver el rostro de su esperado salvador. Pero en el momento en que la figura entró en la luz de la habitación, las esperanzas de Javier se hicieron añicos. Le fallaron las rodillas por completo. Allí estaba Carmen. No la Carmen humilde, ni la Carmen débil. Era una Carmen imponente, con la barbilla alta, que irradiaba un aura de poder absoluto. A su lado, como un fiel protector, estaba Mateo. Valeria abrió los ojos como platos. Parecía que se le iban a salir de las órbitas. ¿Tú?, gritó en estado de shock. Su dedo tembloroso señaló a Carmen. ¿Qué haces aquí? ¿Has venido a pedir trabajo de criada? El señor Morales la interrumpió inmediatamente con voz alta y resonante. Presentó a su invitada con profundo respeto. Presidenta Carmen, director Mateo, bienvenidos. Todo el personal está a la espera de sus instrucciones. Silencio. Un silencio asfixiante se apoderó de la habitación al instante. El tiempo pareció detenerse. Valeria se quedó con la boca abierta. La suegra se quedó paralizada con la bolsa de patatas en la mano,
y Javier sintió como si el suelo bajo sus pies acabara de derrumbarse, tragándoselo entero. Lo que rompió el silencio del ático no fue una explosión, sino la risa aguda, forzada y estridente de Valeria. Se agarraba el estómago, carcajeándose hasta las lágrimas como si hubiera oído el chiste más gracioso del mundo. Señaló al señor Morales y luego, con un dedo aún tembloroso, a Carmen. ¡Ay, ay! ¡Qué dolor de barriga! ¡Qué actores! ¡Os merecéis un Goya!, exclamó entre risas forzadas. Miró a Carmen con desprecio. Oye, viuda miserable, ¿cuánto le has pagado a este viejo? ¿Para que diga que este edificio es tuyo? ¿100 euros? ¿O un bocadillo? De verdad, tus esfuerzos por impresionarme son patéticos. La suegra, que antes estaba en shock, se contagió de la confianza ciega de Valeria. Su rostro tenso se relajó, volviendo a su característica expresión de desdén. Hizo un gesto con la mano delante de su cara. Uf, y yo que me lo había creído. Casi me da un infarto. Valeria tiene razón. ¿Cómo va a tener una don nadie como Carmen un edificio tan grande? Si antes compraba el arroz a crédito, ¿poseer un apartamento de lujo? Carmen, Carmen, despierta. Hija, deja de fantasear. Pero Javier no se reía. En absoluto. Sus ojos estaban fijos en el anillo de diamantes en el dedo anular de Carmen, en el maletín de cuero auténtico que sostenía Mateo, y en el aura de autoridad que nadie podía fingir. Javier conocía a Carmen a la perfección. Sabía que no se le daba bien mentir. Y lo que más asustaba a Javier era la genuina sumisión que el señor Morales y el agente López mostraban hacia Carmen. No era una actuación, era el puro respeto de un subordinado hacia su superior. Valeria, mamá, callaos, por favor, susurró Javier con dificultad, como si se estuviera ahogando. ¿Por qué callarnos? Vamos a desenmascarar a esta farsante, se envalentonó Valeria. Se acercó a Carmen con la barbilla alta. Oye, Carmen, ¿por qué no dices nada? ¿Te da vergüenza que te hayan pillado la mentira? Admítelo. Seguro que eres una limpiadora de aquí y le has robado las llaves al jefe para darte aires. Oh, ¿quizás eres la amante del viejo dueño de este edificio? El señor Morales estuvo a punto de reprender a Valeria por su insolencia, pero Carmen levantó una mano, indicándole a su director que mantuviera la calma. Carmen no retrocedió ni un paso. Miró a Valeria directamente a los ojos. Una mirada tan serena, pero tan afilada que parecía penetrar hasta el fondo de su alma. Lentamente, Carmen sonrió. No una sonrisa amable, sino una sonrisa de lástima. Continúa, Valeria, dijo Carmen con voz baja, pero que resonó con claridad en la habitación. Saca toda la basura que tienes en esa cabecita tuya. Cuanto más hables, más te estarás delatando como la única persona vulgar en esta sala. Carmen desvió la mirada, como si Valeria ya no mereciera su atención. Pasó a su lado y caminó tranquilamente hacia el sofá donde la suegra se había sentado antes a comer patatas. Carmen pasó la punta de sus dedos por la superficie de cuero del sofá y vio las migas esparcidas. Señor Morales, llamó Carmen sin darse la vuelta. Sí, presidenta, respondió rápidamente el señor Morales. Este sofá Chesterfield de importación italiana está manchado con migas de comida barata, dijo Carmen con frialdad. Tome nota. Reemplace este sofá por uno nuevo inmediatamente, o dónelo. No quiero en mi ático un objeto en el que se haya sentado gente maleducada. Fue como un rayo. La palabra golpeó directamente en el pecho de la suegra. El rostro de la anciana se puso rojo de vergüenza e ira. Mira cómo habla. ¿Me estás llamando sucia? Soy tu ex-suegra. Deberías besarme las manos en lugar de insultarme. ¿Ex-suegra? Carmen se giró lentamente. Enarcó una ceja. Disculpe, pero si no recuerdo mal, hace 5 años usted misma me dijo que yo ya no era nada y que no volviera a poner un pie en su casa. ¿Bajo qué pretexto debería yo respetar a una intrusa que ensucia mi propiedad? Valeria, sintiéndose ignorada, volvió a gritar. Oye, deja de hacerte la poderosa. ¿Dónde está la prueba de que este edificio es tuyo? ¿Dónde? Solo eres una charlatana. Mateo, que había permanecido al lado de su esposa, abrió por fin el pequeño maletín que llevaba. Sacó una gruesa carpeta de documentos con una cubierta de color azul oscuro con un logotipo dorado y la arrojó sobre la mesa de mármol frente a Javier. ¡Zas! El sonido de los documentos al caer sobresaltó a Javier. Ábrelo, Javier, ordenó Mateo con firmeza. Tu esposa necesita pruebas. Léeselo en voz alta para que aprenda a leer la realidad. Las manos de Javier temblaban violentamente al coger los documentos. Tenía las palmas empapadas en sudor frío. Pasó la primera página. Era una nota simple del registro de la propiedad y escritura pública a nombre de Carmen, no solo de una unidad. Adjunto estaba el certificado de propiedad de la sociedad que administraba toda la Torre Esplendor,
Los ojos de Javier se abrieron como platos y se le cortó la respiración. Las letras en el papel parecían bailar, burlándose de su estupidez. ¿Cómo? ¿Cómo es posible?, gimió Javier en voz baja. Le fallaron las rodillas. No pudo sostener su propio cuerpo y se desplomó en el suelo. Valeria le arrebató los documentos de las manos a su marido. ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué te has quedado sin fuerzas? Leyó lo que estaba escrito, y sus ojos se redondearon a la perfección. Pasó las páginas una y otra vez, buscando un fallo, un rastro de falsificación, pero todo era auténtico. El sello del notario, la firma del registrador y, allí, el nombre de Carmen como administradora única. Esto es falso. Has falsificado la escritura, acusó Valeria histérica. Pero su voz empezaba a sonar desesperada. Es imposible. Una muerta de hambre como tú no puede tener todo esto. Ni siquiera Javier, que ha trabajado hasta la extenuación, puede comprarlo. ¿Cómo vas a poder tú? Carmen se acercó a los tres, que ahora parecían patéticos. Sus pasos eran elegantes pero sonaban amenazadores. El mundo da muchas vueltas, Valeria, Javier, dijo Carmen con suavidad pero con agudeza. Antes, me desechasteis como basura porque no tenía dinero. Me llamasteis una carga. Dijisteis que no estaba a vuestro nivel. Carmen abrió los brazos, mostrando el lujo del ático que la rodeaba. Ahora, yo soy la dueña del edificio que tanto codiciabais, el mismo lugar del que presumíais en las redes sociales como si fuera vuestro. ¿Y vosotros? Estáis aquí como unos inquilinos fracasados que no pueden pagar la fianza, con la tarjeta de crédito denegada, el saldo insuficiente y la peor de las actitudes. Javier bajó la cabeza profundamente. Lágrimas de arrepentimiento empezaron a asomar en sus ojos. Su vergüenza era ahora insoportable. Deseó que la tierra se lo tragara. Se dio cuenta de que la mujer que había despreciado y abandonado por la derrochadora Valeria era en realidad una mujer capaz de conquistar el mundo. La suegra, al ver la prueba real, cambió de actitud al instante. Su naturaleza aduladora salió a la luz. Se acercó a Carmen con cara de lástima e intentó cogerle la mano. «Carmen, hija mía», dijo la suegra con una voz falsamente dulce. «Cielo, lo de antes era solo una broma. Sabía que triunfarías. Mis oraciones siempre han estado contigo. Ay, qué orgullosa estoy de que mi nuera se haya convertido en una gran presidenta». Carmen retiró la mano antes de que la suegra la tocara, como si evitara algo sucio. Su mirada era gélida. «Deje el teatro, señora. Las entradas para esa función están agotadas». La rechazó Carmen con firmeza. Valeria, al ver a su suegra adular, se sintió aún más acorralada. Su gran orgullo le impedía admitir la derrota. Tiró la escritura al suelo. «Va, seguro que lo has conseguido con magia negra o con dinero sucio», gritó ciegamente. «Javier, vámonos. No quiero estar más en este lugar maldito. Apesta a pobreza espiritual». Un momento. Los detuvo Mateo cuando Javier intentaba levantarse con dificultad. Mateo miró a Javier con dureza. «Podéis iros, pero después de resolver un asunto». «¿Qué más ahora?», espetó Valeria. «Habéis entrado sin permiso en una propiedad privada, habéis causado alboroto, habéis ensuciado las instalaciones y habéis agredido verbalmente a mi empleado», explicó Mateo con calma. «Señor Morales, calcule los daños materiales e inmateriales que han causado hoy. Incluya el coste de la limpieza del sofá y los honorarios del psicólogo para el señor López por el golpe con el folleto». El señor Morales asintió rápidamente. «Entendido, director. Se estima una indemnización por daños de unos 500 euros». «¿Qué?», exclamó la suegra. «¡500 euros! ¡Ladrones! Solo nos hemos sentado un momento». «¿Pagan o llamamos a la policía por allanamiento de morada y daños a la propiedad?», amenazó Mateo con frialdad. «Elijan. ¿Pagan la multa y se van en silencio? ¿O salen escoltados por la policía y aparecen en las noticias como la familia que montó un escándalo en un apartamento de lujo por no tener dinero?» La amenaza de las noticias y la policía desinfló al instante el ímpetu de Valeria. Era una persona vanidosa que se preocupaba mucho por su imagen en las redes sociales. Si se hacía viral por ser expulsada por la policía, su vida social estaría acabada. «Cariño, papaga», tartamudeó Valeria, sacudiendo el hombro de Javier, que seguía de pie sin fuerzas. «La policía no». «Qué vergüenza, cariño». Javier miró a su mujer con los ojos vacíos. «Pero, ¿de dónde?» «Sacó el dinero, Valeria. Mis tarjetas. Están vacías». En ese preciso instante, frente a la exmujer que una vez despreció, Javier sintió que había tocado fondo como hombre. No podía proteger. No podía pagar. Y ya no le quedaba ni un ápice de orgullo.
Carmen observaba la escena sin una satisfacción desmedida. Solo una profunda comprensión de que el karma no necesita ser buscado. Encuentra su propia dirección. La atmósfera en el lujoso ático se sentía ahora más fría y siniestra que la de un depósito de cadáveres. La confesión de Javier de que sus tarjetas estaban vacías y que no tenía ni un céntimo para pagar la multa de 500 euros flotaba en el aire como una densa nube negra. «Vacías», repitió Valeria con voz temblorosa. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba pálido. Miró a su marido con incredulidad. «¿Qué quieres decir, cariño? No bromees en una situación de emergencia como esta. Eres un empresario, tienes un coche, un negocio. ¿Cómo que no tienes ni 500 euros?» Javier bajó la cabeza aún más. Sus hombros se hundieron como si llevara el peso del mundo. No se atrevía a mirar a los ojos de su mujer, y mucho menos a los de Carmen, que permanecía de pie frente a él con calma. «El negocio. Está completamente arruinado, Valeria», susurró Javier con la voz quebrada. Apenas se le oía. «El coche. Lo empeñé el mes pasado para comprarte ese bolso falso de Hermes que querías. Las tarjetas de crédito están todas al límite por pagar las cuotas de tu club social. Yo. Ya no tengo nada». «¿Qué?», exclamaron Valeria y la suegra al unísono. Valeria agarró inmediatamente su bolso y, nerviosa, rebuscó en su interior para sacar el móvil de Javier. Le exigió bruscamente que desbloqueara la pantalla. «Ábrelo. Voy a ver la aplicación de tu banco ahora mismo», gritó histérica. Javier, con los dedos temblorosos, abrió obedientemente la aplicación del móvil. Valeria le arrebató el teléfono y miró fijamente la pantalla. La cifra que aparecía no era de millones, ni de cientos de miles, ni siquiera de miles. Saldo, 150 euros. Y debajo, una notificación de retraso en el pago de un préstamo online de 20.000 euros cuyo plazo vencía hoy. «Mentira», murmuró Valeria, perdiendo la fuerza en las manos. El caro teléfono se le cayó de las manos y se estrelló contra el suelo de mármol con un sonido agudo. La pantalla se agrietó, como el corazón de Valeria en ese momento. «¿Tú? ¿Me has estado engañando todo este tiempo? Dijiste que eras rico, un empresario de éxito, pero solo eras un muerto de hambre». La suegra, que observaba la situación, también empezó a ponerse histérica. Sacudió a Javier. «Javier, dime que no es verdad. ¿Cómo te has arruinado por mantener a esta? ¿Dónde están mis ahorros que te presté para el negocio? No me digas que también te los has gastado». Javier solo pudo llorar en silencio. Eran las lágrimas de un hombre cuyo orgullo había sido destrozado frente a la mujer que había abandonado, Carmen, y la mujer a la que había idolatrado, Valeria. «Lo siento, mamá. Perdóname, Valeria. Solo quería haceros felices. Pensé que si nuestra vida era lujosa, la suerte nos acompañaría. Pero me equivoqué». «No te equivocaste, estás loco», gritó Valeria, perdiendo la razón. Le golpeó en el pecho con su bolso una y otra vez. «Estafador. Hombre inútil. Si hubiera sabido esto, no me habría casado contigo. Me arrepiento. Me arrepiento tanto». La escena era verdaderamente irónica. La familia que hace apenas 5 minutos presumía con arrogancia de una falsa riqueza, ahora se atacaba y se culpaba mutuamente por dinero. Carmen observaba el drama de su ruina con una expresión impasible. No había alegría en su corazón, solo una profunda compasión. Al final, Javier y su familia vivían en un infierno que ellos mismos habían creado, un infierno llamado apariencias. «Basta», la voz de Carmen cortó el alboroto. Era tranquila pero firme. Valeria dejó de golpear. Su respiración era agitada. Las lágrimas habían corrido su espeso maquillaje, dejándola con un aspecto desastroso, como un payaso bajo la lluvia. Carmen se acercó a ellos. «Mirad, 50 euros, que para mí no son nada, han sido capaces de destruir la armonía de vuestra familia en cuestión de segundos. Es realmente patético». Carmen se giró hacia Mateo. «Cariño, anula la reclamación por daños». Mateo frunció el ceño. «Pero Carmen, ellos...» «Anúlala», lo interrumpió Carmen con suavidad pero con firmeza. «Exigirle dinero a alguien que no sabe si comerá mañana es como extorsionar a un mendigo. No quiero su dinero. Su dinero no trae buena suerte». La expresión extorsionar a un mendigo golpeó la cara de Javier con más fuerza que cualquier bofetada. Se sintió desollado vivo. La exmujer a la que había despreciado por pobre ahora se compadecía de él, considerándolo poco mejor que un mendigo. Carmen volvió a mirar a Javier. «Guarda bien los 150 euros que te quedan en la cuenta. Javier, úsalos para coger un taxi a casa. El coche de alquiler de abajo seguro que también tiene pagos pendientes, ¿verdad?» Javier asintió rígidamente. Su rostro ardía de una vergüenza indescriptible. «Os perdono la multa de 500 euros», continuó Carmen.
Su voz resonaba majestuosa en el amplio espacio, pero con una condición. La suegra, que estaba llorando, levantó la cabeza de inmediato. La esperanza brilló en sus ojos. ¿Una condición? ¿Qué condición, Carmen? Si no es dinero. Haré lo que sea. Carmen sonrió levemente. Una sonrisa que le provocó un escalofrío a Valeria. No podéis salir por la puerta principal ni usar el ascensor VIP, dijo Carmen, señalando una puerta trasera cerca de la cocina. Tenéis que salir por el montacargas y las escaleras de emergencia de la parte de atrás. Es un camino apropiado para quienes llegaron con una máscara de mentira y se van con el fracaso a cuestas. ¿El montacargas? Valeria abrió los ojos como platos. ¿Ese ascensor que usan los basureros y los obreros? No. Soy una influencer. No voy a bajar por un sitio tan sucio. Si se niega como quiera, dijo Mateo con indiferencia, sacando su teléfono. En ese caso, la opción de la policía y el viral sigue en pie. Solo tengo que pulsar un botón, y en 10 minutos la prensa se congregará en el vestíbulo para esperar el arresto de una influencer estafadora y su marido en bancarrota. El rostro de Valeria palideció al instante. Ser etiquetada como una estafadora y hacerse viral era algo que temía más que a la muerte. No, no, no llame a la policía, exclamó aterrorizada. Se giró hacia Javier con una mirada de desprecio. Vámonos ya, nuestro problema no ha terminado. Cuando lleguemos a casa te vas a enterar. El señor Morales hizo un gesto al señor López. Señor López, guíelos a la puerta trasera. Asegúrese de que salen del edificio por la puerta lateral que da al vertedero sin detenerse en ningún sitio. Entendido, director, respondió el señor López con firmeza. Había una extraña satisfacción en su rostro al guiar a las personas que lo habían insultado momentos antes. Javier se levantó con las rodillas temblorosas. Intentó mirar a Carmen una vez más, con la esperanza de encontrar alguna brasa de su antiguo amor. Carmen, yo... Váyase, Javier, lo interrumpió Carmen sin volverse. Le dio la espalda y se acercó al gran ventanal. No ensucie el hermoso paisaje de hoy con su cara llena de arrepentimiento tardío. Con pasos vacilantes y la cabeza gacha, Javier, Valeria y la suegra fueron conducidos a través de la lujosa cocina hasta una puerta de acero gris en un rincón. Era la puerta que daba al sofocante montacargas y a las oscuras escaleras de emergencia. Al abrirse la puerta de acero, un olor desagradable de la basura del edificio, aún por procesar, golpeó directamente la nariz respingona de Valeria. ¡Puaj! ¡Qué asco!, protestó, tapándose la nariz. ¡Caminen!, gritó el señor López con firmeza. Ya no había sonrisas amables. La puerta de acero se cerró detrás de ellos con un sonido sordo, como si cerrara para siempre una página del pasado de Carmen. Ahora, en el ático de nuevo en calma, Mateo se acercó a su esposa, que seguía de pie mirando el cielo de Madrid. «Eres demasiado buena, Carmen. Dejarlos ir sin siquiera pagar la multa», dijo Mateo, rodeando a su esposa por los hombros. Carmen sonrió. Esta vez, una sonrisa de alivio genuino. Un castigo económico solo les causaría más dolor físico, cariño. Pero hacer que se vayan a casa con la vergüenza, las acusaciones mutuas y la conciencia de haber perdido un diamante por una piedra, eso es una tortura mental que los perseguirá toda la vida. Y eso es mucho más doloroso. Mateo asintió. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es el plan ahora? Sé que no has terminado con Javier. Vi cómo le metías discretamente una tarjeta de visita en el bolsillo de la chaqueta cuando pasaba. Carmen rió en voz baja. Sus ojos brillaban con inteligencia. Me has pillado. Así es. Este drama aún no ha terminado. De hecho, el acto decisivo comenzará mañana por la mañana. Quiero ver si a Javier le queda un último ápice de orgullo para convertirse en un verdadero hombre, o si seguirá siendo un perdedor bajo las faldas de su madre. Carmen se giró hacia su marido. Mañana, asegúrate de que el puesto de limpiador sigue vacante. Tengo el presentimiento de que un nuevo candidato muy desesperado vendrá a nuestro vestíbulo. El sol en el cielo de Madrid ascendía cada vez más alto, iluminando majestuosamente la Torre Esplendor. Mientras tanto, muy abajo, en la salida del vertedero, 3 personas salían tambaleándose, recibidas por el asfalto caliente y la dura realidad. La vida de lujo con la que soñaban se había hecho añicos en menos de una hora, y en su lugar solo quedaba la realidad de las deudas, la bancarrota y un matrimonio ahora al borde del abismo. El sol de esa tarde en Madrid quemaba la piel, pero no se comparaba con el ardor que sentía Javier en la cara. Al salir por la puerta lateral del vertedero de la Torre Esplendor, los 3 parecían ratones que acababan de escapar de una trampa, pero habiendo perdido la cola en el intento. El hedor de los restos de comida de los restaurantes acumulados en los contenedores se impregnó en sus ropas de lujo, un irónico perfume de victoria.
Valeria caminaba a paso rápido, por delante de Javier. El tacón de sus zapatos golpeaba con rabia el polvoriento asfalto. Valeria, espera, ¿a dónde vamos? La llamó Javier, jadeando. Luchaba por alcanzar a su esposa, mientras su madre se tambaleaba detrás, sujetándose las rodillas temblorosas. Valeria se giró de repente. Sus ojos estaban llenos de odio. Ya no hay un nosotros. Tú encárgate de tu madre y de tu vida llena de mentiras. Yo me voy a casa de mis padres. Valeria, por favor, hablemos en casa primero. Te prometo que conseguiré dinero de alguna parte. Intentó Javier coger la mano de su esposa. No me toques, gritó Valeria apartando la mano bruscamente. ¿Conseguir dinero? ¿De dónde? Tus amigos ya te han bloqueado el número. El coche de alquiler de antes seguro que ya se lo ha llevado la grúa porque no pagaste. ¿En qué vamos a volver a casa ahora? ¿Andando? Piensa un poco, por favor. Un taxi azul pasó lentamente. Valeria lo paró al instante con un gesto. Sin dirigirle una sola mirada a su marido en bancarrota, se subió al taxi y cerró la puerta de un portazo. El taxi se alejó, llevándose a la bella esposa de Javier y sus sueños de alta sociedad, dejando solo el polvo de la calle que le oprimía el pecho. «Valeria, espera», gritó la suegra, pero su voz se perdió en el ruido del tráfico. Ahora, solo quedaban Javier y su madre en la acera. La suegra miró a su hijo con los ojos vacíos. Bajo el espeso maquillaje corrido por el sudor, su rostro envejecido parecía exhausto, y los signos de la edad se hacían más evidentes. «Javier, ¿cómo hemos llegado a esto?», gimió la suegra. Su voz ya no contenía ira, sino desesperación. «¿Dónde está tu promesa de hacer feliz a mamá? ¿Tu promesa de que podría presumir ante las vecinas? Ahora Valeria se ha ido, no tenemos dinero y estamos ahogados en deudas. ¿Qué vamos a comer mañana, Javier?» Javier se dejó caer en la acera. Sin importarle que su caro traje se ensuciara de polvo, se cubrió la cara con las manos. El rostro tranquilo y digno de Carmen que había visto antes volvió a su mente. «Es nuestro castigo, mamá», murmuró con la voz quebrada. «Una vez tiramos un diamante para quedarnos con una piedra. Ahora la piedra se ha ido rodando, y solo nos quedan las manos vacías y heridas». Con los últimos 150 euros que le quedaban en la cuenta, recién sacados de un cajero de una tienda de conveniencia, Javier pidió un taxi online para volver a su estrecho piso de alquiler. El camino a casa se sintió inusualmente largo y silencioso. Ya no había el parloteo de su madre presumiendo de su hijo, solo el sollozo reprimido de una anciana que intuía que su vejez sería sombría. Al llegar a casa, el ambiente era aún más desolador. La puerta estaba entreabierta. Javier entró con el corazón en un puño. Como era de esperar, el armario estaba abierto y vacío. La ropa de Valeria, sus bolsos de imitación y sus joyas falsas habían desaparecido. Solo quedaba un trozo de papel sobre la destartalada mesa del comedor. «La demanda de divorcio llegará la semana que viene a través de mi abogado. No me busques más». Javier arrugó el papel. Se rió miserablemente, como si hubiera perdido la razón. «Se ha ido, mamá. Se ha ido de verdad en cuanto se acabó el dinero», dijo al espacio vacío. Esa noche, Javier no durmió. Se sentó en los escalones de la entrada, con la única compañía de los mosquitos y la tos de su madre, desde el interior de la habitación. Llevaban 2 meses sin pagar la luz y estaban a punto de cortársela. Rebuscó en el bolsillo de su chaqueta, queriendo fumarse un cigarrillo para calmarse, pero no encontró un paquete de tabaco. Sus dedos tocaron un papel de textura gruesa y lujosa. Javier lo sacó. Era la tarjeta de visita que Carmen le había metido discretamente en el bolsillo de la chaqueta cuando salía tambaleándose del ático esa tarde. Bajo la tenue luz del portal, Javier leyó las letras doradas sobre la tarjeta de color marfil. Carmen, presidenta del Grupo Esplendor. En el reverso, había una nota escrita con una caligrafía pulcra y firme. El orgullo de un hombre no se mide por la ropa cara que viste, sino por la valentía con la que asume la responsabilidad de su vida. Si estás cansado de ser el rey de un cuento de hadas falso, ven mañana a las 8 de la mañana. La puerta de atrás siempre está abierta para quienes quieren trabajar duro y empezar de cero. Carmen. Javier no pudo terminar la frase. Sentía una opresión en el pecho. Era como recibir una bofetada tras otra. La exmujer de la que se había divorciado por no estar a su nivel se había convertido en la única persona que le ofrecía una salida cuando el mundo le daba la espalda. Carmen no le dio dinero. Le dio una oportunidad de lavar los pecados de su pereza y su vanidad. «El esfuerzo de empezar de cero», murmuró Javier. La idea de convertirse en un limpiador o un mozo de almacén en el edificio de su exmujer era, por supuesto, extremadamente humillante. Su orgullo se rebelaba. Un exempresario convertido en limpiador. ¿Qué dirá la gente? Pero entonces oyó a su madre gemir de hambre desde la habitación. Vio su cartera vacía.
Recordó la mirada despectiva de Valeria. ¿Orgullo? ¿Qué orgullo hay que proteger cuando tu madre pasa hambre y te acosan las deudas? Javier apretó la tarjeta de visita contra su pecho. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Esa noche, entre las ruinas de su vida, Javier tomó la decisión más importante. Mataría al falso empresario Javier esa noche, y nacería como un nuevo Javier a la mañana siguiente, aunque eso significara tragar una humillación más amarga que la hiel. A la mañana siguiente, un sol radiante brillaba sobre el distrito financiero de Madrid. La Torre Esplendor se erguía firme, reflejando la luz dorada. En la zona de aparcamiento trasera, por donde entraban y salían los empleados y los trabajadores, se estaba llevando a cabo el control de asistencia matutino. Los empleados de limpieza, con sus uniformes de color azul oscuro, se preparaban, cogiendo sus herramientas de batalla, escobas, fregonas y trapos. Exactamente a las 8 de la mañana, un hombre se acercó al puesto de seguridad trasero. Ya no vestía un traje caro. Llevaba una camisa blanca algo gastada y unos sencillos pantalones negros. Su pelo ya no estaba impecablemente peinado con gomina, pero se veía limpio y ordenado. Su rostro aún mostraba signos de cansancio, pero su mirada irradiaba una determinación diferente. Era Javier. Se acercó al agente de marketing, el señor López, que estaba hablando con el jefe de seguridad. El señor López reconoció al hombre al instante. Enarcó una ceja con sorpresa. «Señor, ¿Javier?», llamó, vacilante. «¿Qué hace aquí? ¿Ha venido a buscar el coche de alquiler de ayer?». Javier negó con la cabeza en silencio. Respiró hondo, tirando los últimos vestigios de su orgullo a un cubo de basura imaginario. Con una mano ligeramente temblorosa, pero firme, le entregó la tarjeta de visita de Carmen al señor López. «No, señor López», respondió Javier con voz baja pero clara. He venido a buscar trabajo. La presidenta Carmen me dijo que había una vacante en el equipo de limpieza». El señor López se quedó en silencio, mirando a Javier con incredulidad. Hubo un momento de silencio entre ellos. Algunos guardias de seguridad que habían presenciado el alboroto en el vestíbulo el día anterior se giraron para susurrar con sorna. «¿No es ese el tipo arrogante de ayer? ¿Viene a pedir trabajo de limpiador?». El rostro de Javier se enrojeció al oír los susurros, pero no retrocedió. Siguió de pie, mirando fijamente al señor López. «Necesito este trabajo, señor López. Por favor, comuníqueselo a la presidenta. Estoy dispuesto a que me asignen a cualquier puesto. Estoy listo para trabajar». El señor López sonrió levemente. Esta vez no era una sonrisa profesional, sino una sonrisa sincera. Vio el cambio en los ojos de Javier. Ya no había arrogancia. «Entendido. Javier, sígame a Recursos Humanos», dijo el señor López cortésmente, pero sin usar ya el tratamiento excesivo de señor. «Pero recuerde, las reglas aquí son estrictas. No hay trato especial por conocer a la dueña». «Lo sé», respondió Javier. En el último piso, detrás de las paredes de cristal del ático, Carmen observaba un monitor de CCTV que mostraba la zona del puesto de control trasero. Vio a Javier caminando con la cabeza gacha, siguiendo al señor López. Mateo estaba de pie junto a Carmen, rodeando la cintura de su esposa. «Ha venido». Carmen asintió. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Ha venido, cariño. Ha elegido abandonar las apariencias para asumir su responsabilidad. Al menos una parte de la bondad que tenía, la que una vez amé, todavía estaba ahí». «¿Vas a hablar con él?», preguntó Mateo. «Ahora no», respondió Carmen sabiamente. «Dejemos que pase por el proceso él solo. Que sienta lo que es ganar dinero con su propio sudor, no con engaños. Esa será la mejor escuela de vida para él». Carmen miró a su marido con ojos llenos de amor. «Hoy hemos ganado, cariño. No porque hayamos conseguido humillarlos, sino porque hemos conseguido que un ser humano vuelva a ser humano». Abajo, Javier empezó a rellenar la solicitud de empleo. En la casilla del puesto solicitado, escribió: «Equipo de mantenimiento, personal de limpieza». La tinta del bolígrafo, lejos de ser glamurosa, era el testimonio silencioso del comienzo de un nuevo y duro viaje, mucho más real que su vida de los últimos 5 años. Era un final amargo para su arrogancia, pero un dulce comienzo para su madurez. Habían pasado 3 meses desde el humillante incidente en el ático. El tiempo pasaba lentamente para quienes reconstruían su vida sobre las ruinas, pero volaba para quienes vivían en la felicidad. El vestíbulo central de la Torre Esplendor estaba muy concurrido esa mañana. Gente impecablemente vestida iba y venía a paso rápido. En un rincón, cerca de una gran columna de mármol, un hombre con un uniforme azul oscuro estaba agachado, limpiando meticulosamente una mancha de café derramada en el suelo. Era Javier. Ya no había trajes falsos de Armani, ni relojes de oro de imitación,
ni pelo peinado con productos caros. Javier ahora vestía un uniforme de limpiador con una placa en el pecho izquierdo que decía: Javier, equipo de limpieza. El sudor le empapaba la espalda, pero extrañamente, su rostro parecía más sereno que cuando se hacía pasar por un empresario. Javier vacía la papelera de la entrada del vestíbulo. Por favor. Está llena, le indicó el señor López, que estaba haciendo su ronda matutina. Sí, señor López. Ahora mismo, respondió Javier rápidamente, sin ofenderse en lo más mínimo. Se levantó, se echó al hombro una gran bolsa de basura negra y la llevó a la parte trasera. Era pesada, maloliente y sucia, pero para Javier era la carga más ligera que había llevado nunca. Era el peso de la honestidad. Ya no tenía miedo de que lo persiguieran por deudas, ni necesitaba mentir a su mujer sobre el saldo de su cuenta. Mientras tanto, el destino de Valeria había terminado trágicamente a su manera. Las últimas noticias que le llegaron a Javier fueron que Valeria había sido detenida y se enfrentaba a cargos legales por intentar estafar a un empresario del carbón con el mismo método. La mujer que adoraba el lujo había acabado consiguiendo alojamiento gratuito tras las rejas, un lugar donde los bolsos de marca y el maquillaje espeso no valían nada. La suegra, la anciana, ahora era mucho más callada. Cada tarde esperaba en el portal de su modesto piso de alquiler a que Javier volviera. Ya no había quejas sobre una nuera rica. Cuando Javier volvía con un plato de sopa caliente y su escaso sueldo semanal, la suegra lo recibía con lágrimas en los ojos. Había aprendido que una comida comprada con el dinero honesto de su hijo sabía mucho mejor que un banquete de lujo pagado con deudas asfixiantes. Esa tarde, una berlina de lujo se detuvo en el vestíbulo. Se abrieron las puertas y Carmen bajó junto a Mateo. El aura de Carmen brillaba aún más. Acababa de recibir el premio a la empresaria del año. Los empleados del vestíbulo se inclinaron cortésmente. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, director. Carmen respondió a sus saludos con una sonrisa amable. Su mirada se posó enseguida en la figura de Javier, que estaba limpiando el suelo cerca de la entrada. Javier se dio cuenta de que Carmen había llegado. Dejó lo que estaba haciendo, se enderezó e inclinó la cabeza respetuosamente, no como exmarido, sino como un empleado hacia la dueña de la empresa. Carmen le hizo una señal a Mateo para que se detuviera un momento. Se acercó a Javier. El corazón de Javier latía desbocado, no por amor, sino por un inmenso respeto. ¿Qué tal el trabajo, Javier?, preguntó Carmen con suavidad. Sin un ápice de burla, una pregunta genuina de una superior. Javier levantó la cabeza y miró a los ojos de la mujer a la que había abandonado. Ya no vio rencor en ellos, vio serenidad. Bien, presidenta, respondió Javier con firmeza. Gracias por darme esta oportunidad. Con mi primer sueldo, pagué las facturas de la luz atrasadas de mi madre y le compré sus medicinas. El resto lo estoy ahorrando para pagar mis antiguas deudas. Carmen asintió lentamente, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Me alegro. Este suelo del vestíbulo nunca ha estado tan limpio. Parece que se le da mejor trabajar con sus propias manos que limpiar apariencias. Javier sonrió con amargura, pero sus ojos eran sinceros. He aprendido mucho, presidenta. He aprendido que el honor de un hombre no se mide por la ropa cara que viste, sino por la valentía con la que asume la responsabilidad de su vida. Yo quiero pedirle perdón por todo mi pasado. Sé que una disculpa no cambiará nada, pero quiero que sepa que me arrepiento. Carmen miró fijamente a Javier. Vio sus manos, ahora ásperas y callosas, las manos de un trabajador esforzado. El día que entraste valientemente por la puerta de atrás y cogiste esa escoba, ya te había perdonado, Javier, dijo Carmen con sinceridad. El pasado ha terminado. Ahora, concéntrate en ser un buen hijo para tu madre. Deja que tu cansancio sea el precio que pagas para lavar tus pecados. Carmen se giró entonces hacia Mateo, que la miraba con orgullo. Vamos, cariño, la junta directiva nos espera. Mateo rodeó a Carmen por los hombros. Antes de irse, Mateo le dio una ligera palmada en el hombro a Javier. Buen trabajo, Javier. Sigue así. Gracias, director, dijo Javier inclinándose. Carmen y Mateo se dirigieron al ascensor VIP y abandonaron el vestíbulo. Carmen no miró hacia atrás. Para ella, Javier ya no era la sombra de un pasado doloroso. Era solo uno de los cientos de empleados que trabajaban en su rascacielos. Carmen había obtenido la mayor de las victorias. No viendo a Javier destrozado, sino viéndolo curarse de la enfermedad del alma que había arruinado su vida. Las apariencias. Javier volvió a coger el mango de la fregona. Vio su reflejo en el suelo de mármol que acababa de limpiar. Ya no vio la figura de un patético falso empresario. Vio a un hombre corriente, luchando por enderezar su vida, un piso cada vez. Fuera del edificio, el sol brillaba con fuerza.
Pero en los corazones de Carmen y Javier, la tormenta había pasado. Cada uno había encontrado su verdadero lugar. Carmen, en la cima del éxito con humildad, y Javier, en la planta baja con una nueva conciencia. La vida continúa, y el suelo de la Torre Esplendor brillaba hoy más que nunca, reflejando la luz de la honestidad que finalmente había vencido a la oscuridad de las apariencias. No juzgues a las personas por la ropa que llevan hoy. La rueda de la vida gira sin cesar. El lujo construido sobre los cimientos de la apariencia y las deudas se derrumbará en un abrir y cerrar de ojos. Por el contrario, el éxito, forjado con esfuerzo, honestidad y paciencia, permanecerá firme para siempre. El verdadero valor de una persona no reside en las posesiones que ostenta, sino en su educación, su sentido de la responsabilidad y en cómo trata a los demás.